Bueno, empezamos, ¿te parece? Empecemos, sí. Dale. Me gustaría que, bueno, que te presentes, que le cuentes a nuestra audiencia quién es Jimena Alguacil Muy bien, y cómo fue tu carrera profesional para llegar al rol que tenés hoy. muy bien. Bueno, Jimena es una mujer, es mamá, es esposa, es también abogada, doblemente abogada, aunque son esos abogados que hoy día no saben si saludarte por el día del abogado o no, porque no voy a tribunales ni nada de eso. Pero Jimena es una mujer muy proactiva, muy entusiasta, muy curiosa, que llega a España en el año 2011 aproximadamente, con un título de abogada de la Universidad Nacional de Cuyo y con muchas ganas de crecer. Llegué a España y empecé a estudiar la carrera de nuevo, me lo de mi título, lo cual fue una experiencia inolvidable para hacer varios capítulos de un libro. Y luego algunos años perfeccionándome y formándome más fundamentalmente en temas de compliance. Empiezo en el ámbito corporativo, trabajando para grandes buffets de Barcelona. Y en el 2018 me picó un poquito el bichito del emprender. La verdad es que me llamó mucho la atención porque yo no vengo de una familia de emprendedores, entonces fue todo donde viene. Vienen estas ganas de emprender, de hacer algo diferente, de ser la propia dueña de tu tiempo, de tus proyectos, etc. Y producto también de un aburrimiento. No sé si fue una edad de 33 años que me encontró así como un punto de inflexión, que creo que a todos nos pasa, es decir, entonces, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿En qué punto estoy? No me quiero quedar con las ganas de nada, ¿y por qué no? Vamos a decir, ¿por qué no? Y ahí fue donde decidió fundar TOT. Es una firma en la que diseñamos contenido animado para empresas en temas de compliance y riesgos. Al principio captamos clientes muy grandes, lo cual nos dio una autoestima muy fuerte, como Globo, por ejemplo, aquí en España, o Uber en Latinoamérica, a quienes estamos eternamente agradecidos, y que todavía continúan siendo clientes nuestros. Y a partir de allí entendimos que había un nicho muy bonito para trabajar. Se creó un equipo maravilloso que a día de hoy es mucho más robusto. Empezamos siendo 2 y ahora somos casi 17. Y luego vinieron a crear una comunidad en plena pandemia, con Ceci, que es mi compañera y partner en todo lo que yo haga. Y en 2020 una propuesta muy interesante por parte de un fondo europeo de inversores de desarrollar un software as a service, un SaaS, vinculado a la gestión de riesgos, ¿no? Eso me pareció muy bueno porque en esta época, Leo, que te cuento que yo trabajaba como en el mundo corpo, así decirlo, como le dicen ahora, para empresas, trabajando para empresas europeas, sobre todo alemanes, franceses, ingleses, italianos y tal, y españoles también, me di cuenta de que había en todo lo que era gestión de riesgos, de consultoría en riesgo, un trabajo muy manual, ¿no? Que a veces no me dejaba dormir por las noches y decía hasta qué punto he llegado, cómo monitorizo esto, etcétera, etcétera. Entonces, esta propuesta fue muy buena. A partir de allí fue todo un desafío porque cuando llega esta propuesta me acababa de enterar que estaba de 6 meses de embarazo y entonces te replanteé un montón de cosas, es decir, estoy preparada, es lo que quiero, ¿no? En una etapa tan importante para una mujer, involucrarse en un proyecto tan grande, un proyecto tecnológico que me mandaba un montón y tal, y bueno, familiarmente decidimos que sí, y la verdad que ha sido todo un reto porque recuerdo que lanzamos el producto y a los 10 días nació Dante, mi hijo, lo cual mi posparto fue... No hubo. No para nada, es decir, recuerdo que a las 4 horas de haber tenido a Dante y el bebé dormía plácidamente, miré el teléfono y me empecé a contestar los mails, ¿no? Así media parturienta y que esto que lo otro, y era como que el proyecto necesitaba de mí también. Así que fue como que tener mellizos en ese momento, un proyecto que me demandaba un montón, tecnología, un lanzamiento en 15 países y yo en el otro lado del mundo, porque como te digo, todo esto se desarrolló en España, pero en plena pandemia decidimos mudarnos a México. Entonces, en plena pandemia, un bebé recién nacido, un lanzamiento y en el otro lado del mundo, en un país en el que nunca había estado, ¿no?
fue todo un desafío que nos fortaleció muchísimo como familia, me orientó muchísimo en los objetivos que quería, y en no tener miedo de que no hay límites. Es decir, oye, estoy aquí, en otro país en el que nunca he estado, tocando puertas y lanzando un producto maravilloso y sin ayuda, en un posparto complicado, en plena pandemia, y venga, a la aventura. Qué bueno. Y bueno, después de 4 años, la verdad es que ha sido una experiencia con sus montañas rusas, por supuesto, porque no te digo que la vida del emprendedor es una montaña rusa, la semana del emprendedor es una montaña rusa, ¿no? De todo lo que pasamos en la semana, y a día de hoy me ha hecho crecer increíblemente. La Jimena de hoy no es la Jimena de hace 4 o 5 años, y nos ayuda a definir objetivos, a tener claro de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Claro. Qué bueno. Entonces, liderás un proyecto, un SaaS, Software as a Service de compliance, y también tenés un proyecto de una academia de formación en compliance. Pero, ¿qué es el compliance? El compliance es una disciplina que surgió en el año 77 aproximadamente, es muy nueva, en Estados Unidos, obviamente. Donde nace todo. Donde nace todo. La verdad que es una disciplina que viene a romper siglos y siglos de tradición, porque quienes venimos de un ordenamiento jurídico latino, producto del derecho romano, nos enseñaron el famoso principio latino, non delinquere non potes. Es decir, las sociedades no podían delinquir, ¿no? Siempre la responsabilidad se atribuyó a quienes tenemos manos y cabeza, no a los entes jurídicos, por así decirlo, que no pueden ir a la cárcel, como se dice, ¿no? Estados Unidos advierte que las empresas, bajo la dirección de sus directivos, valga la redundancia, se ven involucradas en escándalos, y lo que decide es atacar a la organización como tal, ¿sí? Advierte que son las organizaciones las que pueden cometer delitos, por así decirlo, o riesgos, o verse involucradas en escándalos muy graves, ¿no? Esto es producto del caso Lockheed, y lo que terminó con la presidencia de Nixon, ¿no? Entonces, a partir de allí se empieza a hablar de la responsabilidad penal / administrativa, de acuerdo a los ordenamientos de los que hablemos, de las organizaciones. Ya no hablo solamente de empresas, sino pymes, multinacionales, partidos políticos, sindicatos, ONGs, y hoy día también el sector público, ¿no? Entonces, independientemente de la normativa que alcance, que tenga el país en concreto, hoy en día hay una tendencia muy fuerte a establecer políticas de compliance para minimizar riesgos y proteger fundamentalmente la reputación de la empresa en todo lo que es transparencia, ética, sostenibilidad, acoso, corrupción, conflictos de interés, blanqueo de capitales, etcétera, 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 ¿no? Viene, como te digo, de los Estados Unidos, y hoy en día son muy pocos los países que no tienen una normativa fuerte en materia de compliance, y los que no la tienen aún implementan sus empresas políticas de compliance, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día compliance se ha vuelto una ventaja competitiva. El mercado exige que las empresas sean cada vez más éticas, más transparentes, más verdes también, y ello hace, como insisto, que sea una ventaja competitiva. 100%, y me estás haciendo acordar que para algunos de los proyectos en los que nosotros queremos hacer con empresas grandes, nosotros también como proyecto startup, como pequeña empresa, digamos, también alcanzados por cuestiones de compliance, y ahora entiendo que lo comentas como ventaja competitiva, porque al final, si no cumplís con ciertas normativas que hace un tiempo no muy lejano las empresas tan pequeñas no nos preocupábamos por cumplir, está fuera del mercado. No podés prestarle servicio a ese tipo de empresas, ¿no? Sí, compliance empezó siendo una práctica muy importante en todo el sector regulado, banca, seguros y farma. Luego pasó a las multinacionales, y siempre digo que el gran impulsor de compliance en el resto del tejido empresarial ha sido las multinacionales. ¿Por qué? Porque han exigido a toda su cadena de valor contar con programas de compliance para formar parte de su cadena de valor, ¿no? Entonces, hoy en día una pyme que tiene 4 trabajadores o 10 trabajadores, lo que sea, tiene que cumplir con estándares de ética y de transparencia para formar parte de
como proveedor o como cliente de las empresas, ¿no? Entonces, compliance ya se tergiversó y se canalizó, ¿no? a cualquier tejido empresarial que, como te digo, independientemente de países que hoy no tienen una normativa fuerte en materia de compliance, como puede ser Uruguay, Bolivia, Guatemala, por ejemplo, por nombrar algunos, sí en tema de prevención, de blanqueo, sí en tema de corrupción, pero no en compliance en sentido amplio. Hoy en día las empresas de estos países son súper robustas. Las implementan las políticas, las exigen a sus proveedores, a sus clientes y sobre todo a sus trabajadores también. Porque son como políticas globales, no más allá del país en el cual estés operando, si tu cadena de valor requiere, ¿no? Si tus clientes requieren esto. Y sobre todo por también un tema reputacional. Hace algunos años atrás, el mensaje era, bueno, pago la multa, ¿no? Y contra eso, quienes nos dedicábamos a compliance, no podíamos hacer nada. Porque había una política, bueno, Jimena, pago la multa. Pero hoy las empresas están en la prensa más que nunca. Claro. Entonces, el hecho de no le sale a cuenta. No sale a cuenta, pago la multa, no. Porque además de pagar la multa tienes que establecer toda una estrategia de comunicación para revertir esa imagen. Más la consiguiente pérdida de clientes, de proveedores, incluso de talento, ¿no? Si hablamos de las ventajas competitivas de compliance, podemos hablar de que hoy en día en muchos países, para cubrir las pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, te piden un programa de compliance. Para obtener financiación bancaria, te piden un programa de compliance. Para formar parte de la cadena de valor, te piden un programa de compliance. Para poder invertir, lograr inversores en un proyecto, te piden un programa de compliance. Claro. Pero también el talento. A mí me ha pasado, el último talento que he incorporado es, y tiene un código ético, y tiene canal ético, y entonces está bueno que hoy en día sea una fuente de atracción y retención de talento. Claro. Porque todos queremos participar en empresas éticas. Y teniendo en cuenta el rol que pasó a tener el compliance central porque se metió con el negocio, digamos, ¿qué tamaño de empresa debería empezar a pensar en tener un compliance officer, que sería como la persona encargada de llevar estos temas adelante? Esta es una muy buena pregunta. La verdad es que hay una infinidad de supuestos, Leo, porque las multinacionales tienen su Chief Compliance Officer, en algunos casos la matriz y se canaliza al resto de filiales. En el resto de filiales normalmente tienen un Compliance Officer que les reporta. Eso es como lo más, digamos, sólido que hay, ¿no? Luego tienes empresas que tienen una facturación muy buena, pero, no sé, tienen 500 trabajadores, por ejemplo, y dicen, oye, no me compensa tener una persona de compliance 8 horas al día, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en ese caso lo que siempre recomendamos es crear un comité, por ejemplo, ¿no? Que esté jurídico, recursos humanos y finanzas, por ejemplo, y que gestionen, digamos, todos los asuntos de compliance que puedan llegar a surgir, con una persona que, por ejemplo, cumpla media jornada y tal, porque también entendemos la vida de las empresas, es decir, no tengo una actividad para tener una persona 8 horas, es válido, ¿no? También Napoleón decía, si quieres que algo no funcione, crea un comité, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta con los comités, qué tan involucrados están sus miembros, Claro. cuándo de frecuencia se reúnen, etc. Ahora, también es cierto que organizaciones pequeñas, pymes, ONG, sindicatos, etc., es sumamente válido, y esto ocurre, que externalicen su compliance officer, ¿vale? Que lo nombren a su bufete de abogados, por ejemplo, o a sus consultores compliance officer, y que periódicamente este equipo, que además puede ofrecer servicios a otras empresas y que es una salida laboral súper válida, pueda actualizar las políticas de la empresa, el mapeo de riesgos, el monitoreo, estar a disposición para lo urgente y para lo importante, por cualquier cosa que surja, y esto no hay ningún problema en hacerlo. Incluso la Fiscalía General del Estado aquí en España lo ha establecido, que es súper válido la externalización de la función de compliance. Claro. Y imagino que porque está asociado a normativas que cambian continuamente, el compliance officer o la persona que lleva estos temas adelante o que se encarga dentro de una empresa debe mantenerse formado un poco continuamente, ¿no? Porque cambian las normativas, cambian las exigencias y por omisión, podés igual tener un problema. ¿Cómo es ese programa de formación que vos recomendás basado en tu experiencia, que has trabajado con tantos compliance officers? ¿Dónde deben buscar? ¿Cómo deben prepararse y mantenerse actualizados? Mira, la parte positiva
abogado o contador, o contable, como le dicen, ¿no? No, no necesariamente. Tengo colegas que son unos maravillosos compliance officers, que son ingenieros en sistemas, coach, expertos en marketing. La verdad que es súper amplio el abanico. No necesariamente tienen que ser abogados, así que ahí, como siempre, el traslado es una salida laboral importante. Es más, tengo muchos alumnos en Latinoamérica que son médicos, ¿no? Y todo el sector salud es absolutamente válido tener una persona que sepa de medicina y a la vez de compliance, ¿no? Eso es espectacular. Tiene que saber de compliance, hay un montón de máster hoy maravillosos en el mercado que le van a dar una visión de un poco del rol, del plan de acción que tiene que implementar, de cuáles son sus funciones, de cuál es el alcance que tiene el programa de compliance, porque como bien dijiste, con el aumento de la normativa, compliance se ha vuelto absolutamente inabarcable. Empezó siendo prevención de blanqueo, ahora también es anticorrupción, luego pasó siendo acoso, ahora temas de ESG, y la verdad que a veces hay que reconocer que las áreas de compliance no tienen, en la mayoría de los casos, el apoyo de la alta dirección o los recursos suficientes para llevar adelante tanto, ¿no? En algunos casos se ha vuelto como un cajón desastre, cualquier cosa que surge, esto es de compliance. Claro. A veces puede ser muy amplio el abanico. Luego, hay muchas soft skills a desarrollar, ¿no? De liderazgo, mucho de diplomacia, de comunicación sobre todo. Hay que tener en cuenta que tiene una posición en la organización, dentro del organigrama, que reporta a la alta dirección, pero tiene que generar esa confianza al resto de trabajadores de, oye, no soy un policía, pero estoy aquí para lo que quieras, cualquier cosa que hayas advertido, la gestión del canal ético, la implementación de estrategia de formación, el mapeo de riesgos, la definición de controles, es decir, tiene muchas funciones y eso hace que tengan que tener esa cintura, como se dice, para reportar a la alta dirección y a la vez generar esa no sé cómo decir, esa empatía con el resto de trabajadores, ¿no? Claro. Luego, es súper recomendable siempre que haya un equipo multidisciplinar, ¿no? Que en su equipo cuente con contables, cuente con expertos en protección de datos, cuente con expertos en ciberseguridad, expertos en fiscalidad, ¿no? No se puede saber de todo, zapatero a su zapato, como se dice, y nada mejor que tener un equipo que te dé soporte en diferentes áreas, ¿no? Claro. Y yendo a este punto que me parece bastante neurálgico de que está en ese no lugar de cerca de la dirección y debe generar confianza con la gente, ¿tenés o recordás alguna anécdota que un poco refleje de alguna manera este tironeo de ese no lugar, de tener que, no sé, recibo un reclamo en el canal ético o una denuncia de algún sentido en algún caso, y que luego, claro, si la tengo que trasladar tal cual me la comentaron, violo o no la política de privacidad, pero entonces ¿cómo hago para poner este tema en la mesa? Porque quizá la persona tiene un rol, ¿no?, de denunciada, tiene un rol. Me imagino que tendrás alguna anécdota que refleje ese no lugar del compliance officer, de tener que lidiar con estos dos mundos. Mira, ahí siempre lo comento. Ahí cuando alumnos me dicen, profe, ¿cuál es la mejor ubicación que tiene que tener compliance en el organigrama, por ejemplo? Entonces, bueno, hagamos estos tres panoramas. ¿Es lo mismo depender del director financiero, por ejemplo, o del director jurídico, o hacer un área más del departamento jurídico de finanzas a estar por encima de ellos? ¿No? Imagínense el organigrama, arriba, en el medio o abajo. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es lo que te demuestra el apoyo de la alta dirección o no, ¿no? Y esta autonomía e independencia que tanto se reclama en esa función, ¿no? Se me ocurren mil casos, porque realmente han habido, es decir, las empresas asumen riesgos todo el día. Nosotros asumimos riesgos, no solamente casarte, tener hijos, etcétera, sino la vida es un riesgo, emprender un riesgo y ya constituir una empresa como una expansión geográfica, de apertura de nuevos mercados, de lanzamiento de productos es un riesgo. Comentarles casos resonantes así, hay muchos. Uno de los casos más llamativos que tuve fue hace algunos años atrás trabajando para una empresa de renting que tenía una política de regalos muy grande, estamos hablando de 250.000 euros al año, en partidos de Champions, safaris en África, torneos de golf en Tokio, a clientes y proveedores. Vale, siempre en tema de compliance se decía que se pueden hacer regalos, pero nunca que tuerzan la voluntad de que lo estás recibiendo. Entonces, si tú vendes pizzas, puedes regalar pizzas, pero no en un partido de Champions. ¿Vale? Ok.
ahí está el tema de cómo te estoy condicionando yo con esta invitación, ¿sí? Entonces, lo primero que advertimos en esta empresa es, oye, esto no se puede hacer. No se puede hacer. No, que es la forma que tenemos de fidelizar. Hay otra forma de fidelizar, pero cuidado porque con esto vamos a tener problemas. Bueno, la empresa decidió continuar con esa política. 9 meses después, 10 meses después, me llaman por teléfono y dicen, Jimena, se acabaron los regalos. Se acabó el presupuesto y todo. Uno siempre piensa lo peor, o que hay una denuncia en el canal ético, que ha comunicado esto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Nadie me quería decir nada, ¿no? Entonces, empiezan indagando. Bueno, la empresa reconoce. A ver, te pregunto yo a ti, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué puede pasar para que una empresa cancele abruptamente esa política de regalos? No sé, los intimaron, los notificaron de que había sospecha de compra de voluntades, no sé. Bueno, eso es la actitud más pesimista que siempre dice, bueno, siempre pasó algo, ¿no? Pues no, fue mucho más simple que eso, nadie lo sospechó en su momento y es, recordemos, empresa de renting, regalos, partidos de vuelta, a proveedores, normalmente empresas automotrices, ¿no? Que son sus proveedores. Lo que ocurrió fue que todas esas automotrices que formaban parte de esa cadena de valor de esa empresa empezaron a incorporar un compliance officer, ¿no? Que aprobó un código ético, que aprueba una política anticorrupción, que por ende les impide recibir a aceptar esos regalos y esas invitaciones. Entonces fue como, oye, no lo puedo aceptar, no me dejan, se canceló. Yo cuando me cuentan eso, inmediatamente pienso, perdón la expresión, pero en los compliance officers de esas empresas que han aprobado esos códigos éticos y esas políticas anticorrupción han sospechado el poder de influencia que tienen. Porque realmente, en algunos casos, hay otras culturas que no, pero se acabaron esos regalitos, la canasta de fin de año, el regalito de acá, el regalito de allá. Es decir, me ha pasado en muchas ocasiones, che, Jimena, cada uno paga lo suyo porque ya no me dejan. Sí, perfecto, es genial, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco el rol del compliance officer. Qué bueno. ¿No? Qué loco que gente de 30, 40, 50 años haya tenido que tener un código anticorrupción, un código ético y una política anticorrupción para decir, che, no me deja. Y si bien lo explicaste claramente de que no debe torcer la voluntad de, ¿no? Esto, un regalo, ¿cómo se estima, digamos? Entiendo lo que decías, ¿no? Si vendes pizza y regalas pizza tiene sentido, pero en la mayoría de los casos no es así de lineal. ¿Hay algún parámetro que decís más de esto ya puede ser sospechable o...? Por suerte, compliance no hay nada escrito. Todo depende de la mágica voluntad de la empresa, ¿sí? Okay. Hay empresas que los prohíben tajantemente, no se puede aceptar absolutamente nada, y hay otras que establecen un monto, ¿sí? 30, 50, 100, 200, eso lo decide cada uno. Sí, que es cierto que en empresas que operan en múltiples jurisdicciones hay que tener en cuenta cuál es la idiosincrasia de cada cultura en la que operan. Porque si estamos hablando de una empresa nórdica que, por ejemplo, dice los trabajadores pueden aceptar regalos hasta 200 euros y esa empresa nórdica tiene operaciones en países de África o en países de Latinoamérica donde 200 euros es un salario, ¿vale? Claro. Pues ahí hay que tener en cuenta eso, lo que me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, el gran reto de trabajar con empresas que operan en múltiples jurisdicciones es eso, ¿no? Es decir, buenísimo, pero lo que pasa en un país puede que no pase en otro, ¿sí? En regalos y en un montón de temáticas. Que en algunos hay un tema cultural que no somos tan conscientes, pero que en algunos países es válido y en otros no. Entonces, eso dependerá. Siempre digo que a quienes somos abogados y que hemos creído que nos teníamos que quedar quietos en un lugar y donde siempre todo ya venía hecho, formularios, recursos ante los juzgados, y todo ya venía esquematizado con una plantilla ya hecha, compliance viene a rompernos un poco los esquemas de, oye, no, aquí hay absoluta creatividad. Puedes hacer el código ético como tú quieras, no hay nada definido, cada empresa tiene su código ético, todos son diferentes unos de otros, el canal ético lo mismo, hay 100.000 proveedores que sus códigos éticos son diferentes, sus políticas anticorrupción y sus matrices de riesgo también. Claro. No hay una metodología hoy en día que te diga el mapa de riesgo tiene que ser así.
Y imaginemos una pyme que nos está escuchando, la directora o el director de recursos humanos, que escucha esto de compliance por primera vez. ¿Qué señales de alerta podría identificar en su día a día para decir, oye, le tengo que prestar un poco más de atención a esto porque me dediqué a reclutar talento, a la gestión de las nóminas y tal, y también dentro de mi órbita está el compliance porque no hay ese compliance officer? ¿Qué indicadores o qué cuestiones tiene obligatoriamente que hacer y bueno, que es deseable también añadir en este tipo de empresas? En temas de compliance, cualquiera sea la organización, hay que tener en cuenta algunos pilares claves, ¿no? El cumplimiento de la normativa, la generación de una cultura, el tema reputacional, los riesgos que le afectan, etc., ¿no? Creo que son los 4 pilares claves. Hay que partir de la base de 2 cosas, que yo siempre lo resalto. En primer lugar, la proporcionalidad. No se puede tratar a todas las organizaciones de la misma manera, ¿sí? Un programa de compliance para una multinacional es muy diferente de un sindicato y es muy diferente de una pyme, ¿sí? Incluso hasta de una ONG. Me ha pasado con empresas en donde tenían todo verbal. Oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Es así? ¿Y lo tienen escrito? No. Bueno. Y he trabajado con empresas de que me han tenido que mandar un archivo comprimido de todas las políticas que tienen, ¿no? Y no buscamos ni una cosa ni la otra. Porque lo segundo que me parece muy importante hablar es que compliance no viene a obstaculizar el normal funcionamiento del negocio, ¿sí? Aunque parezca. Aunque se vea que es así, venimos a lograr este crecimiento sostenido de la empresa a largo plazo, ¿sí? Insisto con lo anterior, los riesgos están. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la normativa que es aplicable. Independientemente de la cantidad de trabajadores, de lo que facture y de los países en los que están, hoy en día es creciente. Post pandemia, no sé si lo has notado, Leo, pero el aumento de la legislación. Los que son sujetos obligados a prevención de blanqueo de capitales o lavado de activos cada vez tienen más exigencias ante el regulador, etc. Tema de protección de datos. Ahora ha salido la ley Violeta en Ecuador para temas de acoso. Todo lo que es ESG, por ejemplo, también. Todo lo vinculado, por ejemplo, a anticorrupción, ¿no? Empresas de países que están en países con alto riesgo de corrupción tienen que reforzarlos. Luego salen los estándares internacionales. Hay una cantidad de temas que hay que cumplir. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta una pyme? Pues hacer un análisis del contexto y decir, oye, opero con países de alto índice de corrupción, por ejemplo. Ahí hay un gap importante. Trabajamos con Estados Unidos. Ahí hay un gap altísimo, porque la normativa americana es hiper intensa y las empresas que tengan alguna filial o operativa con Estados Unidos tienen que reforzar lo que se llama la FCPA, que es la normativa americana, ¿vale? Luego, si sos una empresa española o estás en Europa, el tema de protección de datos, aunque se ha replicado el reglamento europeo a Latinoamérica. Tema de anticorrupción, lo mencionaba. Tema de acoso, también lo mencionaba. Es decir, va a tener que hacer un análisis del contexto de qué tiene que cumplir para cumplir con estas normativas. Ahora, paralelamente con eso, también hay un incumplimiento de las políticas internas, no solamente de la legislación. Claro. Todo lo que las empresas saquen a través de políticas internas es cumplimiento también para la ley, ¿vale? Y hoy en día, y desde siempre, el incumplimiento de determinadas políticas puede volverse un arma de doble filo que conlleve al despido de trabajadores. Hace 3 años atrás, Pfizer despidió a 30 altos cargos en España por incumplir el código ético, ¿no? Entonces, la empresa también tiene que establecer su sistema disciplinario. Claro, no solo cumplir hacia afuera, sino hacer cumplir hacia adentro. Exacto. Te pongo un caso concreto. Uno de los primeros casos con los que trabajé, que siempre tengo mucho cariño por lo que significó para mí, fue el director de una empresa que me dice, oye Jimena, quiero implementar compliance para saber si en mi empresa va todo bien. Me pareció espectacular. Chapó, entendió que era compliance y tal. Vale, perfecto. Nos ponemos a trabajar, llega el día del informe, yo sudaba, temblaba, todo, y digo, oye, aquí hemos detectado que las 5 personas del área de compras han creado la empresa proveedora y se adjudican todos los contratos. Wow. ¿Eso es delito? Hay un conflicto de interés tremendo, ¿vale? Sí. ¿Y cómo lo detectamos? Porque no está a nombre de ellos esta empresa proveedora, sino a nombre de las esposas. Pero es llamativo que
todos los contratos y la adjudica esta empresa. Esta empresa sabe hacer de todo. Sí, impresionante. Bueno, entonces, es una empresa de 30 años que confiaba en sus trabajadores, que llevaban 25 años en la empresa, ausencia de supervisión, exceso de confianza, y lleva a que... ¿Qué está pasando con esto? ¿No? Claro. Paralelamente me pasó en México. Espera, ¿cómo terminó? Bueno, nada, despido a todos los trabajadores. Porque efectivamente era un delito. Se comprobó que habían creado la empresa proveedora, estaban aplicando, y había un enriquecimiento por parte de los trabajadores. Claro. ¿El conflicto de intereses es malo? No, hay que comunicarlo. Y depende cómo lo gestiones, el conflicto de interés se termina derivando en un delito o no. Si fuéramos hermanos y yo trabajo en una empresa y estoy buscando una persona como vos, buenísimo, pero tengo que avisar, oye, Leo tiene las características, pero es mi hermano. Claro. Presento más oferta y valorémoslo entre todos porque quizás yo estoy sugestionado a que es mi hermano. Pero Leo no sabe hacer esto y 43 cosas más. Entonces, ahí, bueno, a raíz de esto, se claro. a todos los trabajadores, y eso es un hecho medianamente grave, pero hace poco, a principio de año me pasó con una empresa en México, que nombran a un nuevo auditor, y el auditor a los 3 meses empieza a recibir amenazas de muerte. Oye, esto es grave, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuando el auditor había comprobado que al menos 50 personas de la compañía estaban cobrando el 3% de los montos del contrato que se adjudicaba a los proveedores, a cambio de esa adjudicación. Claro. Claro, el director de la compañía me dice, ¿y si son más? Entonces, la empresa estaba planteando cerrar a raíz de que había un grupo de trabajadores que se habían beneficiado de la empresa. ¿No? ¿Esto es común? O sea, vos que viste muchas empresas. Todas las empresas tienen riesgos, todas se ven involucradas y es el famoso triángulo de la oportunidad, la necesidad y el exceso de confianza. ¿No? Claro. Siempre se hace triángulo en que pueden pasar estas cosas. ¿No? ¿Y cómo se podría hacer rapidito un escáner, digamos, de quizá viendo o revisando el grado de confianza y no control de algunos procesos? Digo, ¿cómo una empresa podría decir, ay, me genera la duda de si está pasando algo parecido en mi... Hay que implementar un programa de compliance. Esto que tú crees que obstaculiza no funciona. Claro. No. Por eso digo que siempre me gusta partir de estos casos concretos para tomar dimensión. Claro, ¿qué es compliance? No, que este compliance officer me llena de políticas, no, hay que hacer un mapeo de riesgos robusto. Hay un montón de consultores maravillosos en el mercado que se van a reunir con la empresa y en virtud del organigrama establecer preguntas, entrevistas y mapear los riesgos con el fin de establecer la prioridad de los riesgos y la implementación de controles. Claro. ¿Sí? Es importante que a ese mapeo de riesgos exista una implementación para que no quede en la nada. Claro. ¿Sí? Pero, insisto, los riesgos están, todos los programas de compliance que hemos implementado han surgido temas. En ninguno no es que, si esta empresa está espectacularmente bien, no ha pasado nada, me daría un poco de ruido. Claro. Porque realmente el riesgo está en el factor humano. Claro. El riesgo cero no existe en nada. ¿No? Sí. Es cierto que a veces el riesgo puede ser mayor o menor, ¿no? Pero todas las empresas, incluso un análisis para desarrollar es las empresas familiares. Las empresas familiares con el componente familiar, claro. Dicen, no, nosotros no. Sí, señores, son una empresa. Que haya un componente familiar y que haya un exceso en decir, no, si somos una familia, pero no todos son familia. Claro. ¿No? Entonces, cada empresa es un mundo, se tiene que hacer un trabajo a medida, porque lo digo porque hay mucho fake, mucho paper de copy-pega y programas de compliance claro. Abstracto con el loguito de la empresa, hay que tener cuidado con esto. Pero un mapeo de riesgos, si puede estar automatizado mejor, si puede ser de la mano de consultores expertos que nos van a llevar, oye, estos son los gaps que hemos detectado y los que implementamos. ¿No? Claro. Y para empezar a cerrar, ¿qué recomendación le darías a un compliance officer o a la persona que lleva esa función dentro de una organización para que no se haga odiar? ¿Ok? Es decir, toda la empresa está queriendo ir en una dirección y compliance officer, como comentábamos recién, es el que es un poco el antipático que pone políticas, que alerta de riesgos y que tal, ¿no? Yo creo que todos en nuestra profesión somos lo que somos, ¿no? Cada uno sabe lo que estudió y lo que es su fortaleza. Creo que tenemos que empezar a formarnos en liderazgo, ¿no? Porque es una posición de liderazgo que al final se practica con el ejemplo, ¿no?
Entonces, todos los que asumen esta función tienen que empezar a ejercer soft skill de liderazgo y sobre todo de comunicación. No solamente a los trabajadores, oye, miren, esto es lo que está permitido, esas formaciones odiosas de 1000 horas, etcétera, no van a ningún lado. Este rol de quedarme solamente en mi escritorio y manejar los riesgos a través de mi ordenador no funciona. Es decir, el compliance officer tiene que mojarse, tiene que meterse en el barro, ir a las fábricas, ir a los centros de hidrocarburos, meterse en las plantas mineras, ir a los centros donde están los operarios, entender cómo funciona la organización, empaparse en las diferentes unidades de negocio que pueda llegar a tener. Es decir, el compliance officer de laboratorio, ya no. Claro. ¿Sí? Tiene que entender la organización, fundamentalmente, tiene que tener funciones de liderazgo y sobre todo de comunicación. Insisto, no solamente a los trabajadores, sino también a la alta dirección. Hoy en día, el compliance officer forma parte de los comités de crisis, forma parte de los comités de contrataciones y tiene un lugar en muchos casos en los consejos de administración, ¿no? Claro. En muchos consejos de administración, los que he tenido la oportunidad de participar o de dar formaciones, etcétera, hoy compliance, ESG y estos temas están sobre la mesa. Claro. Entonces, se está escuchando mucho tema de compliance, me preocupa que preocupe en exceso, porque últimamente solamente se habla de eso y hay que entender que las empresas tienen su facturación, Claro, sus claro. objetivos comerciales, etcétera, y que de eso viven, pero esas funciones de saber, de tener esa cintura para poder reportar arriba y abajo, como se dice, también es necesario. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, ahora sí, para cerrar, agradecerte que hayas venido a visitarnos, a contarnos un poco sobre compliance, que para mí es un tema relativamente nuevo y que aprendo mucho de escucharte. Últimas 2 preguntas. Una, si sos feliz, y la otra, ¿cuáles son los próximos pasos de Jime en lo que respecta a su desarrollo, el desarrollo de su talento? Sí, soy muy feliz. La verdad es que igual no creo en esa felicidad, este concepto de soy feliz y tal. Busco momentos de felicidad, ¿no? Creo que no tenemos que idealizar eso, sino dejamos el listón un poco alto ahí de que cuando estamos tristes es un drama, ¿no? No, tenemos que permitirnos también esos momentos. Somos seres humanos, no somos tan estables y tenemos que ir camino a esa felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos da felicidad? Y construir ese camino. Pero sí, la verdad que miro para atrás 10 o 20 años y estoy muy feliz de todo lo que la vida me ha regalado o me ha... a veces nos regala, ¿no? A veces son resultados de sacrificios, Claro. de luchas, de trabajo, de trabajar 1000 horas, de generar red, que eso es muy importante. ¿Y hacia dónde va Jimena? Pues en temas de talento, en aprender continuamente. Como les decía, soy abogada, pero dejé de ser abogada porque ya no ejerzo como abogada y ahora emprendo y tengo personas a cargo y ya tengo una visión más de negocio. Y eso también me hace empatizar mucho con los directivos de las empresas de cuál es el rol de compliance también en ese modelo de negocio. Soy muy curiosa y tengo un roadmap importante a implementar en los próximos 5 años, pero sobre todo nutrirme de una red que me enriquezca, como es nuestro caso, que me encanta aprender de Leo, me encanta escuchar a Leo de todo lo que sabe y a partir de allí generar esa huella sólida de un camino con un propósito claro, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias.